Bueno, mi nombre es Cristian Montenegro. Este es un nuevo episodio, digamos, una nueva sección de una serie que tenemos con el proyecto Transitions. También está conmigo Sofía Bowen, que es investigadora del mismo proyecto. Y vamos a ser los anfitriones de esta cuarta sesión de esta serie de conversaciones que llamamos Voces y Trayectorias, conversaciones sobre desinstitucionalización psiquiátrica en América del Sur. For the people that is watching us who speaks English, you can try to activate the subtitles inside Zoom. There is a little button with captions at the end. It works quite well most of the time. Entonces, bueno, como saben, esta serie forma parte del proyecto Transitions. El proyecto Transitions es un proyecto de investigación financiado por Wellcome Trust que busca construir una nueva narrativa sobre reformas en salud mental y procesos de desinstitucionalización, particularmente mirando la situación actual y la situación histórica en América Latina, y en particular el caso de Chile y de Brasil. Nos interesa explorar estos procesos no solo desde las políticas públicas, no solo desde la dimensión también legal, ¿no? Sino desde las experiencias, desde las trayectorias, desde las perspectivas de quienes han participado desde distintos lugares, por ejemplo, activistas, profesionales, responsables de política pública y también particularmente personas con experiencia vivida. En este espíritu, la serie Voces y Trayectorias busca abrir un espacio de conversación para reflexionar sobre las dimensiones históricas, políticas, sociales de la desinstitucionalización psiquiátrica en la región. Hoy tenemos el gran gusto de contar con Lorena Berríos Ibacache y Dariel Jara, dos referentes del activismo, de la abogacía, del trabajo comunitario en salud mental en Chile y en América Latina. Lorena Berríos es experta por experiencia, sobreviviente psiquiátrica, activista, reconocida por su defensa de los derechos humanos de personas con discapacidad psicosocial. Forma parte de la Red Esfera Latinoamericana. em, Ha participado activamente en el movimiento Orgullo Loco en la región, promoviendo perspectivas basadas en la experiencia vivida, en la autonomía, en el apoyo mutuo y cuestionando muchas prácticas coercitivas en salud mental. Daniel Jara Sierra es educador popular en salud mental, pedagogo teatral, gestor cultural comunitario en el Centro Cultural Surco en Chile. Su trabajo se sitúa en la intersección entre la educación popular, el arte y el trabajo territorial, y ha desarrollado procesos de acompañamiento comunitario, facilitación de teatro del oprimido y fortalecimiento de redes comunitarias en distintos países de América Latina. En esta conversación nos interesa explorar las perspectivas del activismo y de la experiencia vivida y del trabajo comunitario en los procesos de transformación de la atención en salud mental, así como reflexionar sobre el papel que juegan, que han jugado y que podrían jugar las comunidades, las prácticas culturales, los movimientos sociales en la construcción de alternativas a la institucionalización. Y alternativas a las formas, digamos, tradicionales o formales de abordar el sufrimiento psíquico. Entonces, sin más preámbulo, quiero agradecer a Lorena y a Dariel, y ahora dejo con ustedes a Sofía, que va a partir con la entrevista. Bueno, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta va a Lorena. Bueno, muchas gracias Lorena por estar acá. Quería comenzar con tu trayectoria, de tu trayectoria personal y política, porque bueno, en Transitions, en estos conversatorios hemos hablado bastante sobre desinstitucionalización psiquiátrica, pero siempre desde el marco de las perspectivas de la política pública o de la organización de los sistemas de salud. Pero queríamos conocerlo más desde cómo se ve desde tu experiencia, ¿no es cierto? Como sobreviviente de la psiquiatría y activista. ¿Cómo fue tu camino de lucha por los derechos de las personas con discapacidad psicosocial? ¿Cómo llegaste a eso, digamos? Y a lo largo de este camino, si han influido esas experiencias que tienes propias, ¿no? En la forma en que tú piensas hoy en día las instituciones psiquiátricas. Bueno, gracias primero que todo por la invitación. Eh, Gracias por quienes están oyéndonos.
Y bueno, para responder la pregunta, primero hay que partir diciendo que esto no es mesiánico. O sea, nadie que defiende derechos en primera persona nace pensando en que van a nacer haciéndolo. No se va a la academia para eso, no se estudia en algún tipo de institución, sino que es la experiencia vivida. Y la experiencia vivida, cuando hablamos del apoyo mutuo, hasta cierto punto es hacer catarsis de lo que uno vivió, un poco vomitar la rabia, pero luego politizas la rabia. Y ese es un proceso. Llega un momento en que tu relato no es que deja de ser importante, sino que te haces cargo del relato que ya viviste y te das cuenta al oír tantas voces que tienen un mismo relato o que tienen muchos relatos con connotaciones diferentes, y esto tiene que ver con la precarización de la vida, con sistemas que son muy coercitivos como estructura para quienes vivimos diferente o pensamos diferente o concebimos la realidad diferente, me hizo politizar. Y eso es un proceso interno. Y politizar quiere decir que entonces yo no tenía la culpa y que esos relatos que me parecen oírlos como un eco y que son tan parecidos, corresponden a algo que no vemos pero que existe. Y eso que vemos y no existe es un sistema que domina. Y cuando entendemos eso, recién lo politizamos. Y recién nos damos cuenta que entonces la única estrategia que puede existir para combatir eso que no vemos, pero que existe, es organizándose. Y así es como nacen los colectivos, así es como nace el colectivo de expertos por experiencias o de sobrevivientes. Entonces, quizás hay que separar lo político de lo personal en un momento, solo en un momento, porque a uno le tiene que hacer clic en la cabeza. Existen muchos colectivos que todavía siguen en el estado de catarsis, en el estado de la rabia contenida, pero no politizan. Y entonces no combaten el imaginario, que es la construcción, que es una construcción que nos aliena, que nos lleva a todos ser iguales. Y nosotros pensamos diferente. Entonces quizás esa es un poco la respuesta de por qué soy hoy día lo que soy, porque terminé politizando. Entonces hoy día ya no soy la Teletón, ya no cuento mi historia desde el morbo o desde la intencionalidad de que sientan tristeza por lo que yo viví, sino que es solo una estrategia política para poder poner en la mesa lo que nadie quiere decir y que es el relato de muchos. Eso. ¿Y cuál sería ese relato para que nos contaras a la audiencia, digamos, sobre las instituciones, digamos, Bueno, psiquiátricas o la... quizás, sí, quizás si lo podemos plantear hacia una mujer que es latinoamericana, que es oscura, que no fue a la academia, que vivió la religión, eh, más allá de ser más dogmática o menos dogmática, quienes eh, hemos sido en la Latinoamérica ha sido un continente totalmente colonizado desde el pensamiento religioso, desde la construcción absoluta, y creo que eso nos atraviesa, a mí me atraviesa eso. Vivo en Chiloé, que también es un lugar que no es el centralismo, que es ruralidad, que es maritoria, que son muchos elementos que, aunque no soy de origen acá, sí creo que hace una gran diferencia y la experiencia vivida pasa por eso. En mi caso, cuando yo estuve psiquiatrizada, fue una mujer que terminé judicializada con mis hijos, fue una mujer esterilizada forzosamente, fue una mujer que perdió todo en algún momento de la vida, todo lo que para muchos puede ser el éxito en la vida o lo que te puede dar confort. Y eso yo lo perdí porque tuve un diagnóstico psiquiátrico, pero el diagnóstico estaba situado en un contexto de violencia. Entonces, ese imaginario también que existe en la psiquiatría hegemónica de que es uno el que tiene el problema y que algo funciona mal en tu cabeza, los neurotransmisores, que las hormonas no se regan bien. Ese es el gran mito y ese es el gran
esa es la gran construcción de esta gran psiquiatría biomédica, pero no mira los elementos sociales. Entonces, patologizar el malestar social, o en mi caso, el malestar que yo estaba viviendo como violencia, es otro contexto más de violencia, es una violencia más. Y obviamente lo que estoy contando no está muy alejado de lo que muchas mujeres viven, entendiendo que la prevalencia en salud mental la llevamos las mujeres. Y en Latinoamérica, por sobre también, todos estos contextos que son la interseccionalidad, como le llamamos, que son estos elementos que no solamente es ser mujer, sino que ser oscura, no haber tenido acceso a la educación, no haber tenido, me refiero a una educación más privilegiada como es la academia, eh, no haber tenido quizás redes, porque somos mujeres que no estamos hechas para entrar en el mundo de la construcción, sino que estamos solamente en labores que son de cuidado, labores más domésticas. Entonces creo que todos esos elementos son importantes de analizar, politizar por sobre todas las cosas, porque creo que eso es lo que nos permite poder luego articular y darle sentido a una lucha que no termina, que probablemente mi corporalidad ya no va a estar en este plano y yo aún no voy a seguir viendo los resultados que quisiera ver. Sí, muy, muy importante todo lo que cuenta sobre la politización, ¿no? Sobre cómo traspasar esta experiencia propia, individual, y empezar a mirarlo desde un plano más social, político, y plantear que al fin, o sea, como cuestionar, ¿no? Esa idea de que hay algo mal con uno mismo, ¿no? Que es súper potente, creo yo. Y en ese espíritu de la politización, si nos pudieras contar un poco más cómo se dio esto de organizarse, ¿no? Como de crear agrupaciones. Yo sé que tú estás también a nivel regional, no solo como local en Chile, sino que participas en una organización se llama Red Esfera Latinoamericana, ¿no es cierto? Que reúne distintos colectivos de distintos países. Entonces, Sí. eh, sí, quería preguntarte por esa experiencia de participación a nivel de organizaciones y de organizaciones regionales. Y si crees que o sea, ¿cuál sería el papel que están jugando esa organización en este desafío a la institucionalidad psiquiátrica? Entiendo. Hasta el año 2017 no existía ninguna red regional en Latinoamérica de expertos por experiencia en las temáticas de salud mental. Existían redes en los países anglo, existían en los países europeos, asiáticos, afro, pero no existía en Latinoamérica. Y eso nos dejaba en mucha desventaja al momento de tener que disputar en los espacios internacionales esta postura política, valga la redundancia. Todo lo que conocíamos o conocemos estaba situado desde estos otros mundos que igualmente estaban politizándose, eran críticos, pero que su mirada no se acercaba a las experiencias que se viven en Latinoamérica. Y es por eso que consideramos en algún momento varios compañeros loques que era importante reunirse y conversar. Así es que aquí en Chile justamente hubo un espacio en Santiago de Chile para reunirse. Ahí nos conocimos, algunos ya nos ubicábamos en redes y decidimos levantar la primera red latinoamericana que pudiera darle cuerpo a esta politización. Así es que en el año 2018 nos reunimos en Perú como nuestro primer gran hito fundacional y ahí levantamos nuestra declaración de Lima, que es nuestra primera declaración de la Red Esfera. Y es la primera declaración que existe si queremos hacer como una memoria del orgullo loco. Es la primera memoria que existe de una declaración de diferentes actores, locos todos, locas y loques, que se reunían de diferentes países a decir qué queríamos, o cómo lo queríamos, qué no queríamos, y cómo nos queríamos autodefinir. Eso también pasa, eso es parte de la politización. Algunos se nombraban como
ex-usuarios, otros todavía eran usuarios, otros éramos sobrevivientes, otros se identificaban como locos, y eso era también parte de lo político, era parte de esa identidad que nos estábamos recién autogenerando. Y desde ahí en adelante comenzamos con... Se congeló, ¿cierto? Creo que congeló Lorena. Pucha, estábamos... Interesante lo que estaba diciendo. A ver si se conecta de nuevo. Esperemos un minuto, ¿no? Ahí volvió. Oh, Sí, volví, perdón, algo pasó. Bueno, les comentaba que, bueno, ahí comenzamos con nuestro quehacer. Comenzamos a vincularnos, obviamente, con las demás redes. Empezaron recién las otras redes a conocernos, estas que ya existían. Estaban todos muy emocionados porque, a diferencia quizás de otros espacios que se levantan internacionalmente donde suele haber cierta competencia, el defender derechos desde los espacios más excluidos como los nuestros es una ganada, es una ganancia para todos. Entonces, para el espacio internacional era muy importante el que nosotros existiéramos. Y bueno, así comenzamos a generar diferentes hitos. Comenzamos con un informe regional, desarrollamos uno que era como una visión de cómo las legislaciones en Latinoamérica habían avanzado en el estándar de derecho para con las personas con discapacidad psicosocial o locos, eh, y cómo cuáles eran también los nudos críticos de las cosas que había que seguir transformando. Entonces, nos dimos cuenta cuando hicimos el informe que había muchas cosas que se parecían, o sea, muchos estándares de países eran como muy parecidos. Habían unos que estaban muy despegados en un momento, como Argentina, que saca su ley de salud mental y parecía extraordinaria, pero luego la implementación era un desafío. Y es lo mismo que hoy día observamos cuando miramos a México, que hoy día incluso la palabra interdicción constitucionalmente no existe. Es el primer país que quita esa expresión de su código civil. Chile todavía lo tiene, los demás países todavía lo tienen. México es el primero que lo quita, pero hoy día cómo implementar eso, el que las medidas de sustitución de voluntades, los tratamientos forzosos y un sinfín de otras materias que tienen que ver con el estándar de derecho, cómo finalmente tienen un efecto real en la política pública. Y ese tipo de análisis son los que hacemos dentro de la red. Es como casi un observatorio que mira desde lejos o no desde tan lejos, porque igual tenemos experiencia vivida dentro de la red y dentro de esos países tenemos referentes. Entonces nosotros observamos cómo se va transformando la política pública. Y en el caso particular de Chile, quizás poniéndonos como situándonos en el espacio que estamos, y probablemente muchos de los oyentes son de Chile, hemos trabajado también en cómo muchas leyes, modificación de leyes, hemos trabajado en modificación de leyes. En el tiempo de la nueva constitución, cuando se planteaba esta nueva constitución, generamos un articulado en específico de protección a las neurodivergencias, que era toda esta otra parte que tampoco se hablaba. Hemos también intervenido y apoyado y diseñado el proyecto de ley de salud mental que hoy día está en el Congreso, al cual incluso se le dio indicaciones hasta ahora, el 18 de marzo. Hubo oportunidad para dar indicaciones. También nos opusimos a la 21.331 cuando salió, que fue la ley marco de salud mental. Entonces, hemos estado en el espacio político junto con la red, hemos estado en los espacios políticos, in situ de los países, pero también hemos estado fuera observando cómo estos procesos de implementación se llevan a cabo y donde incluso no se llevan, porque hay muchas cosas que parecen letra muerta.
O sea, están escritas, hay un articulado que protege, pero al final eso no existe. Entonces, es como que finalmente es como nunca acabar, porque siempre hay algo que poner atención. Hoy día, bueno, estamos muy atentos aquí en Chile, lo dejo para todos los que puedan estar, veo que hay personas hasta del Senadis conectadas. Eh, Sería bueno dar atención a que hoy día está hablando de voluntad anticipada, ya no solamente consentimiento informado, sino que en nuestro país salió la normativa por voluntad anticipada en el caso de internación psiquiátrica y de procedimiento psiquiátrico. Pero quien lo está validando, la normativa indica que es el médico tratante. Y eso para nosotros es una vulneración de derecho, porque no debe ser que nos avale en mi voluntad a alguien que hasta cierto punto es juez y parte. Debe ser alguien externo o si yo quiero depositar mi confianza en una red externa a lo sanitario, eso debe prevalecer como la voluntad también. Y eso es una alerta para nosotros, es un estándar que no se está logrando. Pero por otra parte, voy a contar algo sí bueno, que tenemos hoy día por primera vez un estándar que desde el espacio internacional está muy, nos han felicitado mucho porque logramos tener consentimientos informados en lenguaje fácil para esterilizaciones, para la GQ. Y eso es un estándar también que viene desde fuera, que no es un estándar cualquiera. Y somos el primer país de Latinoamérica, y eso es gracias a un espacio que también integro, que logramos tenerla por primera vez luego de una eh, resistencia no menor del Comité de Ética del Ministerio de Salud. O sea, fueron los que más nos pusieron barreras para que saliera eso. Me refiero a quien lo lideraba, esa persona ya no está. Y obviamente aprovechamos la grieta en el momento que salió de inmediato para levantarlo, porque el insumo estaba y lo hicimos. Entonces, hoy día somos el primer país de Latinoamérica que tiene un estándar que supera muchos otros en lenguaje fácil para la GQ, y no solamente para la GQ, el banner, si uno se va al DIPRESE, existen para otros, pero a lo que a nosotros nos interesaba era que para las esterilizaciones quirúrgicas pudiera existir un lenguaje fácil y que no es lenguaje fácil de hablar más lento, no es utilizar palabras fáciles, sino que es toda una metodología que es muy, muy, muy interesante incluso de explorar para otros instrumentos más eh, en el momento de facilitar el acceso a las garantías de las prestaciones de salud para nuestra comunidad. O sea, esto debiera ser muy transversalizado a otras cosas más. Pero como lo que más siempre nos ha afectado son lo que termina siendo un delito de lesa humanidad o una violación sexual desde el espacio de los tomadores de decisión o desde los agentes del Estado, porque cada vez que nos esterilizan sin consentimiento real o uno simulado, finalmente es como que nos hubieran violado. Eh, Esas cosas que nos importaban en sobremanera, hoy día yo me siento muy contenta de que hayamos podido lograr y esperemos que también, independientemente de los espacios de administración de Estado en el que estemos, esto pueda ser aplicable. Todavía no se aplican, pero hoy día ya hay un mandato, de hecho ya salió, si no me equivoco, ya salió el oficio, que ahora es un mandato. Entonces, eso nos tiene contentos, pero aún así no es suficiente, no es suficiente, nunca es suficiente. Bien. Gracias, Lorena, por entregarnos un poco unas pinceladas de lo que has hecho, de lo que sigues haciendo. Es como una cuestión súper viva también, como presente. O sea, hay debate legislativo, hay oportunidades que se toman. Y es interesante un poco mirar un poco que ese mundo tan político en el sentido de dinámico, ¿no? Em, Quería
hay toda una dimensión de estos procesos que tiene mucho que ver con la ley, obviamente, y es extremadamente importante y ha sido como un flanco de activismo, particularmente de grupos de personas con discapacidad, en distintos tipos de discapacidad. Pero otra dimensión de estos procesos tiene que ver con las alternativas comunitarias, ¿no? Las alternativas en la comunidad, que muchas veces son pensadas simplemente como mover un espacio de atención desde un lugar a otro. Y ahí quería invitarte, Dariel, tal vez a que nos des un poco tus experiencias, tus ideas en torno a qué significa el trabajo comunitario en salud mental. ¿Qué significa habitar ese otro lado, ¿no? Como el lado tal vez no formalizado dentro de los sistemas de salud mental, pero que tiene tanta importancia, tanta validez como en términos de bienestar y de inclusión como un servicio o incluso más. Entonces, quería que nos contaras un poco sobre tu trabajo en este otro frente, ¿no? Bueno, y precisamente me interesa también hablar no desde el lugar de iluminado ni de que es la última palabra, sino desde la experiencia, considerando que hay términos que también pueden ser controversiales, pues existen contradicciones también al momento de teorizar y de generar praxis. Entonces, cuando hablamos de lo comunitario, se abre un mundo gigante. ¿Ya? A mí me gustaría enfocarme, por un lado, cuando hablamos de lo comunitario, es la posibilidad de construir las alternativas o de crear espacios de cuidado, de organización, con libertades que la institucionalidad muchas veces limita, ¿no? Es decir, la posibilidad de asumir el derecho soberano de poder crear espacios colectivos para organizarse. Y desde ahí es que existen posibilidades que están vinculadas directamente con el término de salud mental, que están mucho más relacionados al abordaje con personas usuarias de servicios o en vinculación con servicios e instituciones, y estaría esta otra dimensión más popular, mucho más cercana a la autogestión, que por consecuencia los espacios de organización, los espacios que reconocen la necesidad de cuidarse mutuamente en los procesos, también contribuyen con nuestra salud y con, por lo tanto, la salud mental, ¿no? Desde ese lugar, destaco diversas experiencias a lo largo de Latinoamérica. Mi primer acercamiento más directo fue en Argentina, por ejemplo, con el Frente de Artistas del Borda, que por 40 años llevan un espacio a través del arte, un espacio asambleario, donde las decisiones se toman colectivamente, donde está dentro de un hospital psiquiátrico, pero de forma autónoma, ¿no? Entonces ahí lo comunitario lo plantean porque existe un espacio en la panza del monstruo que le dicen, ¿no? Una posibilidad de participar quien sea una persona internada, usuaria del barrio, de la universidad, de cualquier lugar, puede participar de estos espacios, construir, crear, ser parte de los talleres, ¿no? Esa apertura se diferencia bastante con la lógica institucional en ese sentido. Por otro lado, podemos encontrar espacios como centros culturales, por ejemplo, o espacios comunitarios de organización. Acá en Chile, yo pertenezco al Centro Cultural Surco, por ejemplo, que es un espacio que cumple 39 años y ha tenido una historia como un espacio de resistencia en la dictadura, donde era un espacio de cuidado, donde era un espacio protegido y donde desde ahí empezaron a gestarse cosas que se mantienen hasta hoy. Entonces, de ese lugar hemos intentado generar espacios abiertos a la comunidad, gratuitamente principalmente, desde la autogestión, a veces con fondos, a veces sin fondos, pero espacios donde las personas puedan ir y sentirse libres, donde puedan ir y sentirse también escuchadas, donde las personas puedan acceder también a otras redes. Entonces, de ese lugar hemos hecho talleres de teatro para la salud mental, donde ahí articulamos con los centros de salud familiar, con el centro de salud comunitario, para que puedan también invitar a personas usuarias, pero también abierto a la comunidad. Porque muchas veces quienes vivimos en la periferia, quienes nos desenvolvemos en entornos populares, no todas las personas tienen acceso a los servicios de salud mental. Por lo tanto, esas personas que no tienen acceso, ya sea por prejuicios, ya sea por cercanía, ya sea por la larga espera, ya sea porque no hay un deseo o porque se priva ese deseo, al no acceder,
también necesitan otras alternativas. Y ahí son fundamentales las organizaciones culturales comunitarias, porque son espacios de esperanza, son espacios de poder encontrarse con otros y otras, sentirse apoyados y apoyadas, y desde ahí se dialoga con la institución, desde ahí podemos también acceder a recursos, desde ahí podemos hacer ese trabajo complementario, ya sea con la atención primaria o con los hospitales. Entonces, desde ahí es que venimos levantando espacios culturales, desde el arte principalmente, festivales de música, un Cerro de Jazz cumplió 10 años, hemos tenido talleres de serigrafía, de diseño, ensambles musicales para niños y niñas, espacios intergeneracionales, y así destaco ese rol fundamental de los puntos de cultura comunitaria de las organizaciones culturales comunitarias. Ahora, una dificultad ha sido históricamente la de promover que el espacio de organización más comunitaria se vincule con eso que llamamos salud mental, porque en la práctica seguimos también enfrentando y reproduciendo muchas veces las barreras que separan a la persona que es usuaria, a la persona que está en un hospital psiquiátrico, a la persona que está en una residencia, que asiste a un centro de día. Esas personas no necesariamente son convocadas a asistir a los espacios comunitarios. Entonces, esa tensión y ese desafío venimos enfrentando hace algunos años, con intentos, con aciertos, con dificultades, con contradicciones. Existe un miedo a la locura, existe un miedo y un prejuicio también al usuario y a la usuaria y a la dificultad para gestionar crisis de parte de los sectores comunitarios, como también existe una actitud de minimización, y de subestimación también de parte de las instituciones. Entonces, hoy día tenemos ese desafío de cómo dialogar entre la comparsa, entre la batucada que está en el barrio, entre incluso el taller de yoga que está en la junta de vecinos. ¿Cómo dialoga con la atención primaria y con el hospital? Considerando que en Chile o en la región de Valparaíso no existe ni el reconocimiento de quien genera estos talleres o estas prácticas comunitarias o artístico-culturales, para que sea remunerado el rol, ¿no? Por lo tanto, también tienen la tendencia al voluntarismo. Entonces, esta separación y esta falta de intersectorialidad entre lo comunitario y quienes construyen desde la institución genera que precarización, dificultades para sostener los procesos, dificultades para poder ampliar los procesos, para poder invitar y convocar realmente a las personas que no están siendo convocadas. Por lo tanto, este campo de lo comunitario, desde lo popular, desde lo autogestivo, tiene estos desafíos, y por otro lado, desde el campo institucional y académico que utiliza la palabra comunitario, muchas veces no se acerca ni le da tampoco el poder de decisión o el acceso a las decisiones o a los recursos a quienes están haciendo esos trabajos que no están viniendo de la institución. Entonces, generar espacios libres, donde no sea el diagnóstico el principal eje de conversación o de trabajo, sino que es la creación, sino que es la tarea que puede ser múltiple, desde hacer una huerta hasta generar espacios creativos, podcasts, talleres de serigrafía, de teatro, como decía, hay múltiples opciones. Entonces, desde ahí es que reconozco ese valor y ese desafío de la intersectorialidad entre lo comunitario desde lo popular y la institucionalidad, y cómo es que exigimos desde abajo y cómo es que la institucionalidad se abre también a esas propuestas. Y desde ahí he tenido esa experiencia de intentar entrar a la institución y de intentar proponer desde adentro, lo que me genera contradicción. Al principio, mi militancia por la desmanicomialización me alejaba también, sintiendo que estaba dándole poder a una institución que debería ser cerrada. Hoy día creo que el cierre sí debe seguir como un horizonte, debe ser paulatino, y tenemos un rol también en ese proceso. Entonces, el arte, la cultura comunitaria, lo comunitario, lo popular, contribuye a romper estos muros que además son simbólicos y a poder tejer redes con la comunidad. Esto promueve la participación efectiva, eso democratiza también los procesos y hace que el acceso a la salud no sea solo desde la mirada de la institución, sino que abre la posibilidad de que sea aún más integral, porque organizarse, cuidarse colectivamente en tu barrio también contribuye con la salud.
y eso no es reconocido muchas veces por la institución. Desde ahí, por ejemplo, frente al incendio, levantamos una olla común y así como a lo largo del país también frente a la crisis, levantamos espacios de cuidado comunitarios, donde son complementos, a veces no alcanza a reemplazar, a veces son alternativas complementarias por el contexto en el que vivimos, con estas intersecciones y vulneraciones de derechos sistemáticas que vivimos y estas opresiones que enfrentamos. El espacio comunitario, el espacio colectivo en el barrio es una alternativa y un complemento para sobrellevar también la existencia. Entonces, es esta idea de resistir y de reexistir y de también de sembrar la esperanza en tiempos de desesperanza, lo que siento que da un horizonte y que necesitamos también que las múltiples militancias consideren la salud mental como un eje a trabajar y que tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con el cuidado colectivo, pero tiene que ver con identificar a personas que han sido institucionalizadas, que no están teniendo acceso a estos otros espacios esperanzadores y transformadores. Darieli, en este mismo marco de lo que tú estás planteando, yo sé que tú has tenido experiencia también trabajando en otros países de América Latina y uno puede percibir que esta relación entre la institucionalidad y la comunidad, digamos, no es igual en todas partes, como que hay matices, particularmente en Brasil, tú has trabajado. Quería preguntarte un poco cómo tú haces esa comparación, tal vez sin extenderte demasiado, pero cómo tú haces esa comparación y también recordarle al público brevemente que pueden dejar sus preguntas en el chat para que las recojamos al final de la sesión. Bueno, en Brasil, más allá que la historia es diferente, ¿no? Un movimiento antimanicomial de trabajadores, familiares, usuarios, hay una ley, hay una reglamentación de la ley, hay una creación de una red de atención psicosocial de base. Allá hay una consideración primero por los derechos que acá no se percibe de la misma forma en salud. ¿Ya? Es difícil escuchar a alguien del sector de la salud hablar de derechos humanos. ¿Ya? Generalmente lo hacemos los activistas. Los activistas. Entonces, creo que considerar que para trabajar la salud mental es necesario generar espacios de economía solidaria, es necesario promover el arte y la cultura, invertir en ello, es fundamental, ¿ya? En el trabajo, en la vivienda, ¿no? Las diversas interseccionalidades y el trabajo intersectorial es fundamental. Y en Brasil el acercamiento de los dispositivos al barrio hizo una diferencia, la idea de que la libertad terapéutica y el cuidado humanizado también ha sido una diferencia, pero yo destaco mucho y me sorprende desde el ámbito del arte, por ejemplo, la educación popular, la cultura comunitaria, como el carnaval, por ejemplo, los blocos carnavaleros que llevan 25 años, por ejemplo, de existencia, muchos surgieron del alero de un centro de atención psicosocial y siguieron un camino hacia la autonomía. Y así es como grupos de teatro, blocos carnavaleros, grupos musicales, batucadas, siguen esa línea de el alero de la institución, da el espacio, da recursos para quien guía el proceso, pero también apoya para que siga un proceso autónomo y no dependa de la institución, y creo que eso es fundamental porque no basta con el recurso para el momento recreativo, ¿ya? No es de el arte como una forma de entretención, sino que se trata de el arte como una forma de encontrarse con nosotros y nosotras mismas, con otras sensibilidades y con la posibilidad de recuperar el poder creativo. Y me parece que eso es una diferencia fundamental que admiro mucho desde el legado de Anísio da Silveira, como también espacios como Locura Suburbana o Teatro Dionise o, o diversas expresiones artísticos culturales que para mí son un ejemplo. Y también creo que es importante algunos dispositivos que marcan la diferencia. Ya nosotros acá tenemos COSAM, allá está el CAPS, Centro de Atención Psicosocial, que tiene un enfoque interdisciplinario que valora al artista o a la persona que hace un taller que sale de la norma y de lo biologicista. Y también existen los centros de convivencia, que es algo que tuve la oportunidad de conocer el año pasado, donde es un paso más cercano a la comunidad. Entonces llaman, convocan a personas usuarias de servicios, pero también a vecinos y vecinas. Entonces es una institución que no está enfocada solo en las personas institucionalizadas, sino que busca abrir los espacios para la vinculación y la inclusión social y también están generalmente dentro de espacios donde hay equipamiento público.
donde hay una piscina, donde hay una cancha de fútbol, de tenis, que lo puede usar la comunidad. Entonces, esa perspectiva de que la salud no se hace entre cuatro paredes ni de una sola forma es fundamental. Y el contraste con Chile es gigante, porque hay una tendencia a la institucionalización muy, muy grande, que se respalda con las leyes y incluso con los proyectos de leyes en curso. La dificultad de abrir los espacios, ¿no? Los espacios deliberativos de la sociedad civil cada vez son más reducidos. Los espacios de participación efectiva cada vez son más reducidos. Y como te digo, Servicio de Salud de Valparaíso, no existen recursos para contratar a alguien que haga talleres artísticos o culturales comunitarios, huertas comunitarias en los servicios de salud o con los servicios de salud. Seguimos dependiendo del concurso público, de la postulación al proyecto. Y eso es limitante. Y eso frena también el proceso de transformación institucional y también social y comunitario, porque tampoco se promueve que existan estas otras alternativas. Entonces seguimos encerrados en nuestros propios campos de lucha. Siento que son luchas transversales. Sí, creo que Dariel está mostrando un tema muy importante que tiene que ver con cómo este tipo de talleres, de prácticas comunitarias, de lo popular, de lo autogestionado, de lo artístico, son fundamentales también para comprender la salud y en una salud en un concepto integral, ¿no es cierto? Y que muchas veces las cosas, esos conceptos están muy en amplio en la política o aparecen por aquí y por allá, pero que nunca, que no son, que falta mucho como apoyo real que venga de las políticas y de las instituciones y de una real como colaboración, ¿no? Em, en ese mismo sentido, quería pasar también a Lorena y que en el fondo preguntarte a ti, Lorena, como siguiendo esta lógica de las alternativas, ¿no? Que no son las institucionales, ¿cuál sería el rol o qué papel pueden jugar, ¿no es cierto?, estos movimientos, el activismo en tu caso, ¿no es cierto?, en las organizaciones en las que tú participas para hacer transformaciones profundas en el sistema de salud mental y para crear alternativas. Cómo se crean estos nuevos saberes y estas alianzas, cómo es que pueden transformar, en el fondo, la salud mental. Bueno, primero entender cuál es el contexto en el que estamos, o situarse, quizás la realidad situada. Y la realidad situada que tenemos en Latinoamérica, a excepción efectivamente de Brasil, es que los dispositivos trabajan en box, en atención de box. Es muy difícil que tú encuentres dispositivos que tienen espacios comunitarios de apoyo mutuo. Por lo demás, la expresión apoyo mutuo no es la misma que tenemos quienes habitamos la primera persona, la experiencia vivida, con cómo lo define la institucionalidad. Porque siguen siendo espacios tutelados, o sea, los pocos espacios que a veces existen donde efectivamente se juntan las personas con malestar subjetivo, personas que están con un diagnóstico, están tutelados o liderados por un psicólogo, una psicóloga, un psiquiatra, un terapeuta ocupacional, un trabajador social o cualquiera de las duplas que por lo general existen en el espacio biomédico, sea en el APS, en el primer sector o sea en el cuarto. Entonces, esos espacios eh, no cumplen con efectivamente lo que nosotros queremos llegar, con ese horizonte de la autonomía. Pero también yo creo que ya que estamos hablando un poco de estas estrategias de diplomacia que finalmente tenemos que levantar los expertos, porque qué maravilloso sería que todo lo pudiéramos autogestionar nosotros y que seamos totalmente reivindicativos nosotros y que nosotros logremos totalmente separados del Estado lograr los objetivos, creo que eso también hoy día sería una utopía, no están las condiciones. Las podemos estar generando, pero no están hoy día las condiciones. Y como no están las condiciones, tenemos que constantemente estar sentándonos con la institucionalidad para poder negociar. Y parte de las negociaciones son muchas veces dejar en jaque al Estado con las propias normativas legales. Por ejemplo, la 21.331, que es la
anterior, o sea, la ley marco del año 2024, no recuerdo, ya no recuerdo, no, 23, ya ni recuerdo cuándo fue promulgada, habla de los expertos por experiencia dentro de los equipos. Hasta el día de hoy, el Estado chileno ha incumplido. Si yo podría demandar al Estado chileno hoy día como defensora de derechos y decirles que ni siquiera en la subsecretaría, ni siquiera en el ministerio y ni siquiera en ninguna repartición del Estado en las temáticas de salud mental existe siquiera un experto por experiencia diseñando, acompañando la planificación, evaluando la planificación. Y lo único a lo que quizás a veces se podría aspirar, igual como la OIT 169 con los pueblos originarios, es tener como un acompañamiento, no intercultural, sino que un acompañamiento terapéutico les llaman. Y por ejemplo, la cuarta región a veces eso existe con el ecológico de Coquimbo, que ellos son acompañantes, o sea, el arroz. O sea, ayudan a levantar a los compañeros que están con malestar y los llevan al comedor. Los acompañan, pero eso te deja fuera de la toma de decisiones. Entonces, parte de la disputa es sentarse para que las planificaciones estratégicas, que son anuales, a lo menos exista una asesoría por parte de un experto. Y también eso es difícil. ¿Y por qué voy a decir que es difícil? Porque existimos muy pocos expertos por experiencia que nos hemos politizado. La mayoría todavía seguimos estando tutelados por padres de personas con discapacidad, por equipos de cuidadores de personas con discapacidad que hablan por nosotros. Entonces, si tú buscas una planilla o haces un récord de todas las organizaciones que existen en Chile de discapacidad psicosocial, la mayoría son lideradas no por expertos, por experiencia. Y eso también hace que nuestro espacio como sobrevivientes o expertos sea minúsculo. Y también porque corremos el riesgo de que todas las expresiones que son sociales terminen teniendo una definición institucional. Y existe la gran posibilidad que las universidades o ciertos centros comiencen a sacar expertos por experiencia que hagan acompañamiento, pero que quizás solo pasaron por una consulta psiquiátrica o de psicólogo y automáticamente por eso son expertos. Entonces, más allá de esto dicho que parece como muy terrible y parece como que eso hace como que no hubiera salida, sí existen salidas. Y las salidas creo que son alternas. Creo que está muy bien que sigamos levantando espacios totalmente autónomos y resistentes que demuestren que la organización sin el Estado como intermediario puede generar buenos frutos, pero también existe cómo nos metemos en la grieta de cómo levantamos buenas prácticas. Y los espacios internacionales financian buenas prácticas y financian informes. Cuando nacen los informes para el espacio internacional, recién se transforma en una política que se obliga a los países a desarrollar o a seguir implementando. Entonces creo que Chile carece y Latinoamérica carece de espacios de buenas prácticas. Me refiero a prácticas con evidencia. O sea, sí, levantamos un dispositivo y levantamos uno donde ya nos metemos como grieta y vamos, no sé, a un psiquiátrico y hacemos una práctica terapéutica alternativa, que puede ser desde lo artístico, puede ser desde lo que se te ocurra, que sea alterno, que sea alternativo, que no sea biomédico. Pero ¿dónde está el informe? ¿Dónde está lo cuantitativo y lo cualitativo? Y yo creo que esa es una deuda que tenemos los activistas. Y eso tiene que ver también con nuestra formación, porque carecemos de formación. Entonces, personas como ustedes, que tienen proyectos internacionales, son los que muchas veces agarran lo que nosotros hemos hecho y por fin lo levantan en un informe. Y con esto no lo estoy demonizando, al contrario, son un gran aporte. Pero si no estuvieran ustedes, a lo más estaríamos en una letra volada, así como en un texto, como un epígrafe,
donde vaya hacia la letra chica y quizás van a decir que había una loca o un loco, Dariel, o sea, un aliado que hacía esto alternativo. Pero lo medular no estamos. Entonces, sentí, pienso que una de las cosas que tenemos que hacer es levantar buenas prácticas, pero documentarlas. Porque existen. Y puedo dar fe que existen, pero no las documentamos. Entonces, yo creo que por ahí va cómo complementamos los procesos de investigación o quienes ofician como investigadores, cómo los reclutamos en nuestros espacios. ¿Cómo los reclutamos? Porque yo no tengo nada que ofrecerles, les aviso. O sea, yo no puedo financiarlo, no les puedo dar más que la experiencia vivida y la práctica. Pero cómo nos toman a nosotros para hacer evidente y cómo también dentro de la retribución hay un intercambio de saber. O sea, yo con muchos años he aprendido a hacer ciertos procesos de investigación, pero yo te aseguro que hay muchos compañeros que no lo saben y que no saben cómo hacerlo y están generando buenas prácticas en sus territorios. De hecho, hay algunos compañeros que vi ahora dentro de los asistentes que hacen prácticas en Argentina, que hacen prácticas en otros lugares y que son expertos igual que yo, pero nunca han documentado. A lo más han tomado una foto o dos fotos. Y eso no es documentar. Entonces, yo invitaría a que a lo mejor empezáramos como desde los espacios de investigación y que son aliados o aliadas o aliades, sumarse a nuestros espacios, ofrecer con buena disposición este saber que ustedes tienen, porque nosotros también tenemos un gran saber que es la experiencia vivida. Y que no seamos solamente los consultores que nos llaman para también extraer lo que sabemos y que finalmente ustedes sean los únicos que lucran en el fondo, porque los fondos, por lo general, solamente los investigadores tienen un beneficio pecuniario, monetario. La transferencia de dinero va a ustedes, mientras que todo el saber de la experiencia vivida y por la cual ustedes finalmente aprueban los proyectos, o sea, ganan los proyectos o fundamentan el proyecto, nace de espacios como nosotros, que por lo general no son remunerados, es tiempo nuestro y experiencia nuestra que finalmente valida cosas que quedan, y lo voy a decir bien franca, a muchas veces en las universidades, en las tesis, en doctorados, quedan ahí en sus grandes bibliotecas. Con Cristian muchas veces lo hemos hablado, queda ahí. Eso permite que ese profesional que termina teniendo más grados en la universidad pueda cobrar más seguramente por sus prestaciones, por todo lo que haga después, porque tiene más grados, pero se olvidó de dónde sacó el conocimiento. Y yo creo que esa es una deuda de los investigadores, de todos los profesionales que hacen estos tipos de proyectos. Y para resumir, creo que hay que aprender a ensamblar. Hay que aprender a dejar la rabia a un lado, porque uno tiene mucha rabia de todo lo que ha vivido y de toda la incomprensión, pero hay que dejar la rabia a un lado y sentarse, digamos, ¿cómo ordenamos esto de tal forma que las condiciones de nuestros compañeros, por sobre todo de nuestros compañeros, porque yo soy sobreviviente, yo soy una sobreviviente. Eso no me da garantía de que siempre voy a ser sobreviviente, porque puede ser que a lo mejor en algún momento mi locura vuelva, y vuelva tan fuerte que a lo mejor nuevamente voy a estar dentro del psiquiátrico. Pero mientras esté afuera, lo único que quiero es que a lo menos algunos compañeros tengan acceso a esta libertad que nos ha sido privada y negada. No solamente hablo del psiquiátrico en las cuatro paredes, hablo de la cárcel química también. Y la cárcel química es toda la gran cantidad de droga que nos meten, aunque estemos afuera. Y Chile solo cumple metas. Argentina cumple metas. Latinoamérica cumple metas. Y mientras el espacio sanitario, con todo el poder psiquiátrico que tiene detrás y que es financiado por la farmacéutica, por los mismos laboratorios de investigación que pagan las mismas investigaciones, porque es lo mismo, es un círculo vicioso, a menos que nosotros no veamos eso, yo creo que jamás vamos a poder hackear esto. Pero quienes lo vemos, nos metemos en las grietas. Y si hay un articulado que nos puede beneficiar, insisto, hoy día nosotros Chile debiera demandar al Estado
porque nosotros debiéramos estar en las planificaciones, en todas, en todos los niveles de la intervención, y no estamos. Debiéramos también sentarnos con los equipos de investigación que se especializan en temáticas de salud mental o que trabajan temas de salud mental, para que trabajemos juntos, documentar buenas prácticas, todas las que existen, comunitarias, culturales, y que es el todo. Lo bello de Brasil con los puntos de cultura y la definición de la cultura comunitaria es que la cultura comunitaria lo que termina haciendo es nivelar la inequidad del Estado. Donde el Estado no alcanza, la comunidad está. Cuando el Estado no alcanza, está la comunidad. Y mientras el Estado y el espacio sanitario no se dé cuenta y no vea que la articulación en los diferentes niveles de red y que están en los territorios son tan o más importantes que ellos, que su diagnóstico, que su tratamiento, que su terapia, jamás vamos a llegar a un buen puerto. Y esa es la diferencia de Brasil, la gran diferencia de Brasil. Y por lo demás, los puntos de cultura nacieron en Brasil. Fue el lugar donde se pudo implementar en el primer gobierno de Lula. Y ese tuvo un gran espíritu. Con Bolsonaro se perdieron todos los recursos, hubo una gran persecución a los puntos de cultura. Chile imitó en el gobierno de Boric los puntos. Cuando trabajamos el espacio de los puntos de cultura para que existiera la política pública, fue un gran pugilato. Se logró. Hoy día yo esperaría y aspiraría, y asumo que también Daryl y nuestros compañeros de las culturas comunitarias, que es la cultura viva, que es el gran movimiento latinoamericano, que nosotros logremos nuevamente posicionar bajo esta administración de Estado actual en la que estamos, los puntos de cultura bajo el espíritu por el cual fueron concebidos. Y es que nosotros logramos llegar donde el Estado no llega. Logramos equilibrar la balanza. Y eso finalmente es salud mental. Equilibrar la balanza. Bueno, podríamos seguir conversando de estas cosas durante horas y espero que lo hagamos en algún momento. Em, pero tenemos que ir cerrando, sobre todo porque queremos dejar un espacio para algunas preguntas también que son interesantes y que se prestan también para seguir compartiendo ideas. Son hartas preguntas, tengo otras más en el chat, como que me llegan de otros lados para que las priorice, ¿no? Pero quiero partir con una que se conecta mucho con lo que Lorena está diciendo recién, que es de Fran Cortés Díaz. Ella dice, mi pregunta, muy típica, pero yo diría muy importante, es cómo el actual gobierno está afectando, apoyando o amenazando a la locura, a las organizaciones de locos y locas y a nuestros derechos humanos. No sé cómo lo están viendo ustedes, no sé cómo lo anticipan desde sus frentes, pero tal vez que nos ayudan a entender el actual escenario. Dale, Lorena. Quizás lo vio muy corto. Ya, esto sí es muy corto. La cultura antiderechos es real. A diferencia de las posturas de derecha conservadora, la postura de la ultraderecha es antiderecho. Entonces nos miran asistencialmente y probablemente, igual como Milei, que piensa que hay que abrir los manicomios nuevamente, debiera eso mismo ocurrir. Y no hay que olvidar de que todos los procesos de coerción política por parte de estados totalitaristas incluyen espacios psiquiátricos, porque ahí es donde meten a los escritores, los intelectuales. No solamente entra el que tiene una etiqueta de salud mental. Y prueba de eso es que las fosas comunes que existen en Argentina, fuera de los psiquiátricos, ahí intelectuales murieron, escritores murieron, personas que justamente elevaban lo cultural comunitario. Entonces no solamente es un riesgo para quienes padecemos malestar subjetivo, sino que es una gran oportunidad para los espacios ultraderechas totalitaristas para poder desviar en esos lugares de coerción a librepensadores, a personas que no están de acuerdo. Entonces, no creo que haya algo bueno. Se pueden estancar derechos o se puede retroceder
retroceder en derechos cuando hablamos de este tipo de gobiernos. Así que hay que siempre estar muy alerta. Voy a hacer esta pregunta a Lorena, que la comparte Fabiana Balmore en el chat. Ella dice, ¿cómo usted percibe o explica las diferencias en el modo como el saber psiquiátrico estigmatiza a las mujeres y a los hombres cuando reciben un diagnóstico? ¿Cómo se explica esa diferencia? Eh, bueno, quizás como todo lo que existe en esta construcción social, eh, todo lo que está construido desde este gran sistema patriarcal, lo económico, lo educacional, lo social, lo familiar, lo cultural y también lo psiquiátrico, son pilares que sostienen el patriarcado y los estudios de la psiquiatría siempre han sido por hombres. Es casi cuando hablamos del espectro autista. ¿Por qué las mujeres tienen diagnóstico tardío? Porque todos los estudios estaban basados de hombres hacia hombres. El poder psiquiátrico, todos sabemos que la medicina antes la ejercían mayoritariamente los hombres. Bueno, de hecho todavía sigue siendo así. Pero antes ni siquiera aparecía una mujer médica. En la psiquiatría exactamente lo mismo. Ha sido siempre atravesada los estudios y las investigaciones por el componente de género. Entonces, todo ese componente de género que avaló los estudios e investigaciones primarias son las que siguen permeando hoy día. Y eso también quiere decir de que, si mal no recuerdan, nosotros éramos las mujeres histéricas. Y la histeria tenía una connotación de salud mental, pero tenía que ver con algo más allá. Entonces, eh, creo que siempre el componente género y hegemonía ha estado atravesada desde la psiquiatría para con nuestras corporalidades. Entonces siempre hemos sido las más patologizadas, las más estigmatizadas, las más vulneradas por lo mismo. Las esterilizaciones quirúrgicas no son en su mayoría denunciadas porque son ejecutadas en hombres, es en mujeres. Sí, voy a hacer un alcance, el suicidio no lo llevamos las mujeres, la llevan los hombres. Y ese también es por un componente de género. O sea, la salud mental o la psiquiatría carece de elementos para poder contener o poder asistir a las corporalidades masculinas. Pero sí tiene un gran poder y tiene un amplio espectro para poder diagnosticar a mujeres. Entonces, creo que el componente de género aquí siempre atraviesa eso. Bueno, ya estamos acercándonos también a la hora. Les voy a dejar a todos en el chat, porque queremos también invitarlos a que se mantengan conectados, ¿no es cierto?, a nuestras redes, a los que están oyendo ahora, porque seguiremos con estas sesiones. La próxima vez será con Fabiana Balmore, así que estamos muy contentos por eso. Eso se realizará el 14 de abril. A las 13 horas Chile, 14 horas Brasil y 18 horas el Reino Unido. Así que todos muy invitados a nuestra próxima sesión de Voces y Trayectorias. Y con eso también pasar a agradecerle a Lorena y a Dariel por sus importantísimas experiencias, por compartirnos sus importantísimas experiencias, visiones, su sabiduría y que honestamente esperamos que junto con el equipo de Transitions podamos hacer esa colaboración que mencionan, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Y, y nada, agradecerles el día de hoy a todos los que se conectaron y al equipo de Transitions también por gestionar esto. Así que con eso cerramos el día de hoy. Y muchas gracias a todos por participar y enviar sus preguntas para una próxima. Nos veremos en la siguiente sesión.